Muy bien, bienvenido al módulo número 3. En esta oportunidad lo que vamos a intentar es eh, poder darle las herramientas necesarias para hacer la búsqueda y tener éxito en la búsqueda de información médica en la web. Ya habíamos diagnosticado en la unidad anterior la problemática de la búsqueda y la cantidad de información que existe en Internet y la mayoría de esta información adolece de criterio de información y que de alguna u otra manera esta información hacía que la información que pudiéramos acceder a la red eh, tuviera una enorme cantidad de variantes que no nos permitiera poder tener información que pudiéramos hacer propia para el tratamiento de un paciente o para la búsqueda de información. Entonces, en esta unidad, lo que vamos a tratar, digo tratar porque la idea es que ustedes se familiaricen con la estrategia de búsqueda y que sean mucho más exitosos en la búsqueda. Para ello, vamos a desarrollar todo lo concerniente a cómo se elabora una estrategia, cómo sería el eje temático y recordar fundamentalmente que en lo metodológico se les va a plantear un problema médico que después van a tener que resolver en lenguaje informático. Esto es en realidad porque después van a tener que hacer un trabajo científico, van a tener que hacer una búsqueda en base a trabajo científico sobre un tema determinado que les vamos a dar, un trabajo colaborativo que van a hacer, monográfico o un review, en donde ustedes van a tener que demostrar estas destrezas y habilidades con respecto a un tema médico y que van a tener que fundamentar encontrando la mejor información disponible en la web. Bueno, vamos a empezar con conceptos básicos de base de datos, buscadores individuales, metabuscadores, directorios por materia, cómo se clasifica, definición y ejemplo de buscadores generales y específicos, búsqueda en general, todo lo concerniente a lo que es Google como uno de los buscadores individuales más importantes que existe con un motor de búsqueda realmente muy eficiente, estrategias de búsqueda, cómo realizar una estrategia de búsqueda, utilizar estrategias que permitan limitar y seleccionar la información de acuerdo a las diferentes posibilidades que me da el buscador y adquirir destrezas para la búsqueda formales e informales. Hacemos referencia a lo formal cuando yo elaboro una estrategia que me permita acceder a información inmediata relevante que esté en base de datos médica, y todo lo informal, hay toda una literatura gris, esta literatura gris que pertenece básicamente a que muchas bases de datos suelen repetir estudios estadísticos, entonces de esta forma aquellas bases de datos que suelen multiplicar por ahí los resultados de estudios, generan toda una literatura gris que también es accesible y que mejor manejo. O sea, si yo quisiera, básicamente, hoy con el COVID, hemos descubierto que los short communication, o sea, la información inmediata, rápida, es de fácil accesibilidad y que muchas veces esta se duplica o se replica en otras bases de datos, lo cual genera por ahí inconvenientes a la hora de hacer estadística o tomarlas como propias. Para poder desarrollar esto hay que entender qué es una base de datos. ¿Y por qué digo que es una base de datos? Porque básicamente los buscadores individuales son bases de datos. Entonces, definir base de datos tiene que ser simple. Es un conjunto de datos, de información con diferentes particularidades que están con acceso rápido a demanda, cuando yo las necesito, a demanda. Todos ustedes tienen una base de datos. No imaginemos una base de datos con tanta sofisticacidad. Podemos tener una biblioteca donde yo tengo ordenados los libros como quiero y yo accedo a ellos de forma rápida y creciente, o puedo tener en mi teléfono una agenda donde tengo ordenado según mi criterio, no solamente por los nombres propios, sino por diferentes formas que yo me pueda comunicar, como pueden ser nombres, apellidos, o de alguna manera la denominación que yo le ponga. Lo importante es que yo entienda que todo lo que yo sea organizado y pueda hacer mano de ella es una base de datos, básicamente. Si recordamos lo que es informática médica en su definición, ¿qué termina diciendo? Que la informática médica, que es el arte y la ciencia de valorar, administrar información. Básicamente es esto. Aquella información o base de datos a la que yo pueda hacer referencia es la importancia que yo voy a tener. Entonces, dicho en términos generales,
un conjunto de datos organizados para su almacenamiento, diseñado para facilitar y mantenimiento y acceso de una forma estándar, una base de datos regional. Este tipo de base de datos es un sistema de administración de base de datos que almacena información en forma de tablas y columnas a las cuales le da jerarquía y relaciona búsquedas en sí misma. Esto, les pongo un ejemplo acá, como puede ser nombrar los medicamentos por por orden alfabético, qué tipo de medicamento, si es un antibiótico o un analgésico, y la dosis que ya puede estar estadificada según el peso o por kilogramo. Cuando yo quiero ingresar, yo tengo programas que me van a permitir buscar en una base de datos, que puede ser el Access, que es una base de datos, que me permite cargar los datos de una forma determinada y acceder a ella. Este conjunto de información es lo que básicamente hace que los buscadores se vuelvan tan relevantes. Muy bien, ¿qué es un motor de búsqueda? Básicamente, y acá tengo que hacer una diferenciación entre qué es un navegador y un buscador. Un navegador es un browser que nosotros ya habíamos visto en la unidad anterior, donde es un programa de aplicación que me permite navegar en Internet y leer el protocolo HTTP, en donde están escritas todas las páginas de Internet de hipertexto. Entonces, ese navegador me da acceso a poder navegar en Internet. Y los motores de búsqueda son los que me permiten acceder a la información que existe en Internet. Esto lo digo a partir de que Google, Yahoo, Altavista son motores de búsqueda individuales. Y los motores de búsqueda individuales indexan su propia base de datos. Básicamente, como habíamos dicho anteriormente, si yo quiero acceder a una página y no conozco el dominio, yo simplemente yendo a la barra de búsqueda de estos motores de búsqueda individuales, colocando la expresión de búsqueda, me va a traer como resultado la cantidad de páginas asociadas o indexadas que tengan. Por eso es importante entender esto. Los motores de búsqueda son grandes bases de datos que contienen los archivos de las páginas ensambladas automáticamente. Sistemas que permiten localizar información ubicada en servidores conectados a Internet. Existen o están clasificados en dos grandes familias, los individuales y los metabuscadores. Los individuales básicamente son los que conocen ustedes, Google, Yahoo, Altavista, AllTheWeb, Archie, y hay algunos buscadores que son muy populares en los países orientales, que son más utilizados que Google. Y los metabuscadores, los que les vamos a sugerir, que es Strip Database, que es aquel que se dedica a hacer búsqueda en buscadores individuales de medicina o lo relacionado a medicina. Los motores de búsqueda individuales compilan su propia base de datos, susceptible a ser buscada en la red. Mientras tanto, los metabuscadores no compilan su propia base de datos. En su característica particular, te dan una idea general de lo que hay, haciendo búsqueda en buscadores individuales. Básicamente, yo lo que hago cuando elaboro una estrategia de búsqueda es solicitarle al metabuscador que me diga qué hay en general sobre atelectasia laminares o de COVID o de alopecia o de carcinoma de mama, y que me diga en qué bases de datos médicas yo puedo encontrar información en español, por así decirlo, o que hable de alguna técnica o algún estudio en especial y que me diga qué hay en general. Y esto me va a traer como resultado la cantidad de artículos existentes en todas las bases de datos específicas que yo le señale. Básicamente así funciona un metabuscador. Tenemos ICUS, que es un buscador general, por lo general. Yo, cuando hago referencia a los buscadores individuales, debo hacer y entender cómo funcionan. La experiencia que nosotros hicimos una vez con Google fue que nos explicara cómo indexaban la información o cómo se habían vuelto tan populares hace muchos años, sobre el año 2000, tuvimos la oportunidad de estar con un, ¿cómo se llama? Se me lengua la traba, con un operador de Google,
y queríamos que ejemplificara una búsqueda, entonces le solicitamos que nos explicara en forma sencilla cómo indexaban tan rápida la información. Entonces, creamos un sitio web, que eso es fácil porque ustedes ya saben que eso es crear un dominio a partir de un número de IP, y tuvimos un dominio, creamos un sitio web, y si no pueden crear un sitio web, entren a YouTube y digan crear un sitio web, y les va a explicar básicamente cómo se puede crear un sitio web. Por eso la importancia de que ustedes puedan discriminar la información, ya que como dijimos en la unidad anterior, acceder a información médica es muy simple y la verdad que indiscriminada. Por lo tanto, crear un sitio web y hablar y crear y decir cualquier cosa en la web es fácil. Por lo tanto, nosotros creamos un sitio web y él nos explicó que Internet es como una ruta, como un camino lleno de números, estos números binarios que oscilan del 0 al 1 en su millonésima cantidad de combinaciones, que cuando un sitio web es creado, ese algoritmo da una señal y estos robots o arañas que navegan permanentemente en los sitios web, toman, la indexan y la cargan en su base de datos. Entonces, nos permitió entender por qué Google se había convertido en uno de los buscadores más importantes, individuales, que hizo que fuera el más popular y el más relevante en los últimos tiempos. Y otra de las formas que puedo hacer para indexar mi página es directamente enviar mi URL a Google o a cualquier buscador individual, y este lo indexa inmediatamente a su base de datos. ¿Cuáles son las ventajas? Los motores de búsqueda individuales brindan un acceso a una gran porción de las páginas disponibles o publicadas en la red. Y la enorme desventaja es que, por lo contrario, la inmensa cantidad de palabras indexadas por los motores de búsqueda individuales aumentan las posibilidades de encontrar cientos de miles de respuestas. Este es un enorme problema, ya que, como les mostramos en las anteriores diapositivas del módulo 2, cuando hicimos la búsqueda sobre miofibralgia o hicimos una búsqueda, habíamos diagnosticado y habíamos podido comprobar que la mayoría de las personas que consumen una búsqueda en realidad se quedan con las primeras búsquedas o las primeras expresiones, ya que cuando indexan una palabra por sí sola, la respuesta inmediata que nos da el buscador es de cientos de miles, ya que este indexa todas las páginas que mencionen en algún momento la palabra que nosotros hemos buscado en el buscador. Por lo tanto, mientras nosotros continuemos con búsquedas no específicas y no utilizando varias palabras o sinónimos, las respuestas que vamos a tener van a ser de innumerable cantidad de opciones, lo cual va a generar todo un inconveniente a la hora de la búsqueda, porque nos vamos a encontrar con respuestas de arriba de 1 millón o 2 millones de páginas para poder buscar, lo cual no termina siendo eficiente y no termina siendo rico a la hora de hacer una búsqueda. Muy bien, los buscadores individuales generales tienen esta particularidad de indexar información y hacer su propia base de datos. Sin ninguna duda, estos que estoy mencionando acá, que son de público conocimiento y que ustedes seguramente los que mayormente utilizan es Google, son los buscadores más cotidianos, individuales que se conocen. Los metabuscadores, ellos buscan simultáneamente en bases de datos múltiples de grupos de buscadores individuales. La ventaja, los metabuscadores le pueden dar una buena idea de lo que se encuentra disponible en la red y dónde pueden encontrarlo. Desventaja, la forma creciente de los metabuscadores parecen sectorizar las búsquedas y dependen de directores por materia, o sea que de alguna manera tengo una idea general, no profundizan sobre la búsqueda. Pero me permite buscar en base de datos, voy a buscar, señalar, láser. Me permite de alguna manera hacer búsqueda en bases de datos médicas que sectorizan, clasifican y me que yo pueda requerir. Después vamos a hacer un par de ejemplos si nos da el tiempo.
Bueno, ¿qué son los directorios por materia? Los directorios por materia, al contrario de los buscadores, son creados y mantenidos por directorios humanos y no por arañas o por robots o indexadas. Los directorios por materia generalmente organizan los directorios en forma jerárquica en categorías y subcategorías por materia. ¿Cuál es la enorme desventaja? Que la mayoría de los directorios por materia no compilan su propia base de datos en su lugar, almacenan las páginas. Esta a veces es una situación problemática porque muchas veces no son mantenidos. Por lo tanto, yo puedo acceder en un momento a la página y en un momento determinado querer volver a acceder, y como no hay mantención de esta página, estos sitios han desaparecido o ese dominio lo tiene otro sitio o no pertenece. ¿Estamos? Por supuesto que los directorios por materia que podemos encontrar, Google es uno de los mejores porque está clasificado. Cuando ustedes hagan búsquedas personalizadas o por búsqueda académica, Google ha desarrollado todo un programa de búsqueda tutorial para que ustedes tengan éxito en la búsqueda. Pero si no, hay buscadores como Lycons que son muy buenos. Creando una estrategia de búsqueda. A esto hacemos referencia cuando nos vamos a sentar a hacer una búsqueda y queremos que se inviertan los roles y que ustedes tengan un protagonismo diferente. Y hago hincapié siempre en lo que vimos en la unidad anterior, en donde habíamos diagnosticado, valga la redundancia, de que hay una gran cantidad de consumo de información y que este gran consumo de información tiene que ver con los requerimientos de la búsqueda. Entonces, este gran consumo de información que está indiscriminado y que de esto tiene acceso cualquiera, nos pone en el paradigma de entender de que para nosotros tener éxito en nuestra búsqueda debemos sentarnos a crear una estrategia de búsqueda y nos pone en otro rol. Así como insistimos en que lo importante de una búsqueda es encontrar lo que nos sirva y que lo que nos haga propio, es que el rol que ustedes deben tener en la búsqueda es otro. Entonces, este rol está diagramado por objetivos. Entonces cambiamos la forma de buscar, esta forma de buscar muy típica que tenemos, de que pongo atelectasia o pongo CA de mama, busco en Google, me quedo con las primeras páginas que tengo y que esa información me sirve para determinadas cosas aparentemente. Pero si yo la tengo que hacer propia para defender o argumentar un tratamiento, o defender o argumentar una conducta médica, o defender o argumentar una incógnita médica o un comportamiento o simplemente definiciones que se me pidan, carecen de calidad y me arriesgo a que mucha de esa información no tenga validez. Por lo tanto, para ser efectivo y tener éxito en mi búsqueda, para poder después aplicarla en medicina basada en la evidencia, en telemedicina, en educación médica continua, etcétera, etcétera, sugerimos cambiar la estrategia y elaborar determinadas formas de búsqueda que los vuelvan a ustedes más exitosos como herramienta. Entonces, lo primero que me debo plantear es qué quiero. Revisar, ubicar una pieza específica de la información médica, recopilar todo lo que pueda sobre una materia o un tema determinado. Revisar. Si está revisando o tratando de determinar qué está disponible sobre un tema determinado, alopecia, por decirles algo, CA de mama, HPV, quiero hipertensión arterial asociada a, ¿por qué no sífilis asociada a? Quiero saber qué hay en la web, quiero saber de qué se habla, qué se dice acá en Latinoamérica, en Europa, comparativamente. Estoy haciendo una revisión, una recopilación de información. Entonces, elijo un directorio por materia, como puede ser Google, luego ingresar la palabra clave de búsqueda, o en un metabuscador, como puede ser anteriormente mencionado IQ, pero yo les sugiero hacerlo en Trip Database, que es mucho mejor, que es de medicina y básicamente es muy aplicado y que tiene algunas particularidades que los invito a que lo usen. Eso me va a dar una idea general de cómo está distribuida la información y qué dice cada buscador individual de ella. Piensen que una tesis doctoral o una tesis, una tesina, una monografía, me conlleva el desafío de buscar qué hay sobre esto.
para poder escribir o reflexionar o poder hacer hasta aportes. Después vamos a ver qué es redacción científica y ahí nos vamos a dar cuenta de las distintas formas de expresión científica que existen, en donde yo puedo ubicar, supónganse, si yo quiero hacer un aporte, que puede ser un review, sobre algo que ya está escrito, pero yo puedo aportar nuevos datos. Ubicar una pieza específica de la información médica. Si está buscando una pieza específica de la información, vaya a un buscador importante, como puede ser All the Web. All the Web había dejado de ser usado, pero lo puse como homónimo de lo que puede ser Google, para no mencionar a Google todas las veces, pero pueden usar Yahoo, Altavista, Terra, que todavía siguen usando y que son bastante buenos. Esto que les estoy diciendo ahora, o mejor dicho, esto que les estoy diciendo ahora está descrito en el material de estudio y también puedo ir a un buscador específico. Habíamos mencionado anteriormente que los buscadores se dividen en dos grandes familias, buscadores individuales y metabuscadores. Y a la vez, los buscadores individuales se dividen en dos grandes grupos, los buscadores generales y los buscadores específicos. Cuando hago referencia a buscadores específicos, me refiero a bases de datos que solamente tratan temas únicos de esa especialidad. No hablemos solamente de medicina, hablemos del derecho, de arquitectura, de veterinaria. Bueno, aunque la veterinaria en realidad estoy diciendo mal porque la mayoría de la medicina veterinaria está en las bases de datos médicas, perdón. Pero sí de arquitectura, de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, puedo buscar en buscadores específicos. Nosotros en la cátedra, en el apunte que le hemos dado, en la unidad 3, tienen desarrollado, miren, si no me equivoco, de la página 14 hasta la 19-20, todos los buscadores específicos que hay de medicina. Estos buscadores que tienen forma de búsqueda especial, indexan la información, recuerden que también de los buscadores específicos vamos a encontrar, que los vamos a desarrollar, asociaciones de especialidades, la Asociación Panamericana de la Salud, los entes ontológicos que también, los colegios médicos, profesionales, también generan su propia base de datos y sus propias revistas científicas. Por lo tanto, existe un universo de sitios especializados que por lo general son de acceso simple, pero que la mayoría de la información suele ser paga. Recuperar, recopilar todo lo que pueda sobre un material o un tema determinado y por favor nunca olviden de que ustedes pueden buscar fuera de la red. Los libros no han perdido competitividad ante Internet, simplemente que el acceso a la información y la actualización es mucho más simple por Internet, pero fisiología, el Guyton, el Gannon, el Tórtora, medicina interna, patología médica, semiología, hay libros que son eternos y que de alguna manera les va a servir en toda su carrera y en toda su profesión, que son consultados y no van a pasar nunca de moda, por así decirlo, y donde de alguna manera podemos hacer uso de este conocimiento y podemos reforzarlo también con una búsqueda en Internet. Muy bien. Lo que hemos dicho anteriormente es cómo me planteo la búsqueda. ¿Qué quiero hacer? Quiero revisar, quiero buscar una pieza específica, quiero recopilar información. Ahora, ¿cómo elaboro la estrategia de la búsqueda? ¿Cómo la expresión de la búsqueda? Y eso es donde también existen una innumerable cantidad de errores o falencias que vamos a intentar demostrárselas para que ustedes cambien su conducta de búsqueda. Donde sea posible, utiliza nombres propios y sustantivos como palabras clave. Ponga los términos más importantes primero en su lista de palabras clave para asegurarse que serán buscados, coloque el signo más. Esto de colocar el signo más y el signo menos son los operadores booleanos, que ya vamos a ver de qué se trata, que en algún momento fueron suprimidos y que Google ya los había colocado y los había puesto implícitamente. Google fue uno de los primeros que anunció inteligencia artificial en la búsqueda, y que si ustedes tienen registro en sus teléfonos o en sus computadoras o ordenadores, el buscador ya indexa las palabras de búsqueda que ustedes más comúnmente buscan y las asocia inmediatamente. Está muy bueno. De hecho, nosotros estamos desarrollando también un protocolo de inteligencia artificial para saber cuántas veces entran ustedes, qué buscan, cuántas veces participan en el aula virtual, y de hecho nos da muy buenos resultados para saber qué tan colaborativos son en función del uso del aula virtual y de las clases. Muy bien,
Utilice por lo menos 3 palabras claves asociadas a su demanda de búsqueda. Combine palabras clave donde sea posible en frases. Escriba una demanda y revise, por favor, la ortografía, que es importante. Aunque Google, hablando de Google, Yahoo también lo hace, o Bing también lo hace, te hace una sugerencia si no encuentra la expresión de búsqueda correcta, te hace una sugerencia abajo y te dice usted quiso decir, o te sugiere buscar en el diccionario los sinónimos o antónimos que te permitan hacer la búsqueda con éxito cuando no han tenido registro de lo que has buscado. Un ejemplo sería colocar hipertensión. Si yo coloco la palabra hipertensión, nos va a traer una cantidad determinada de búsqueda. Si yo le coloco hipertensión en mujeres, ya estoy sectorizando la búsqueda. Si coloco hipertensión en mujeres diabéticas, todavía más. Y si pongo hipertensión en mujeres diabéticas embarazadas, estoy sectorizando la búsqueda. Les doy un ejemplo simplemente de esto para que vean. Si yo hago la búsqueda y pongo hipertensión, voy a tener una búsqueda alrededor de 12 millones. Si yo hago una búsqueda, perdón, disculpen, metí la pata. Si yo hago una búsqueda y coloco hipertensión arterial, 12 millones de búsquedas. Si yo hago una búsqueda de hipertensión en mujeres, se reduce a 90.000. Y si yo hago una búsqueda de hipertensión arterial en mujeres diabéticas embarazadas y sectorizo la búsqueda, me da 120.000. Por lo tanto, la expresión de búsqueda también va a demarcar la cantidad de respuestas que yo obtenga. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia e hincapié en esto, es que ustedes elaboren una estrategia de qué quieren buscar, para qué lo quieren buscar y en qué contexto lo quieren buscar y qué respuestas quieren obtener. Puedo buscar en JPG, puedo buscar imágenes, perdón, puedo buscar artículos que tengan que ver o que estén en un determinado formato, puedo buscar por fecha, puedo hacer una búsqueda, la verdad, con una enorme cantidad de herramientas que me va a devolver a mí una cantidad determinada, y con esto voy a achicar la búsqueda y con esto me va a permitir tener respuestas mucho más exitosas y mucho más concretas para que las pueda hacer propia. Operadores booleanos. O operadores lógicos, esto de usar los signos más, menos, o las palabras and o and not, van a sectorizar la búsqueda. Ya vamos a verlo como ejemplo. Simplemente la palabra and o el signo trae los registros que ponemos simultáneamente en los términos conectados para su operador. Ahora, a las 13:50 estamos bien. OR extrae los registros que poseen al menos uno de los términos. En la mayoría de las herramientas de búsqueda pueden reemplazar por un espacio o un espacio en blanco. Esto de un espacio es para traer la asociación de palabras. Yo les voy a mostrar como un ejemplo, quédense tranquilos. Not trae los registros que poseen el primer término y además no poseen el segundo término. Esto quiere decir que yo quiero hipertensión, pero no tratamiento o no medicación o no alguna otra cosa. Supónganse, si yo quiero saber de cáncer de mama, o sea, de mama o carcinoma de mama, pero no quiero los estudios complementarios, simplemente quiero que me hablen de otras cosas, que no me traigan estudios complementarios o estudios. Y para que me haga una búsqueda exacta, o para que me busque los términos exactos, los coloco entre comillas. Muy bien, básicamente les voy a dar un ejemplo sobre la búsqueda que anteriormente les mencioné en la diapositiva anterior, donde coloco los operadores booleanos o los signos. Utilizar los signos más y menos frente a las palabras, forzando la inclusión o la exclusión de la búsqueda. Hipertensión, menos tratamiento. La lógica es que busque hipertensión, que también podría estar asociada a otra palabra, y que no me traiga en la búsqueda tratamiento. Utilice comillas para encerrar frases, para asegurarse de que sean buscadas exactamente como ocurrió, como puede ser definición de hipertensión. Entonces lo que voy a recibir en la búsqueda es simplemente la definición de hipertensión. Combine frases con palabras clave utilizando comillas, signos más y menos, qué sé yo. Podemos poner de ejemplo, sífilis más tratamiento empírico menos congénito, o sea que nada con respecto a la sífilis o al tratamiento empírico que tenga que ver con lo congénito.
vamos a darle ejemplos de este tipo de búsqueda para que ustedes puedan aplicarla. Búsqueda de campos. ¿Qué son las búsquedas por campo? O cómo puedo realizar una búsqueda en la cantidad de herramientas que me ofrece la búsqueda. Porque no nos olvidemos que una página de internet, en realidad, que ya habíamos visto, que tiene un dominio, y que de este dominio tiene carpetas indexadas a la vez, y que estas carpetas indexadas están ubicadas en determinado servidor y que tienen información precisa, están compuestas. Si nosotros desarmamos un sitio web por un dominio, por un URL, o por vínculo en página, o por dominio o páginas, perdón, permite especificar exactamente dónde quiero que el motor de búsqueda se fije o traiga la información. Entonces yo puedo hacer búsqueda por título, búsqueda por imágenes. Esto lo pongo, lo de título e imágenes, porque en realidad el título es mucho más fácil buscarlo, como notarán acá en el ejemplo, y las búsquedas por imágenes también, porque ya la mayoría de los buscadores, cuando yo hago la expresión de búsqueda, me ofrece en la búsqueda determinadas solapas donde me ofrece todo, general, imágenes, videos, link, ya me hace una relación en las búsquedas. Entonces, antes nosotros teníamos que buscar en el buscador, poner la imagen, para que de alguna manera me trajera una imagen. Quería ver fractura de cráneo o fractura de cadera, o como era una prótesis cementada de cadera no cementada, y quería ver la imagen, y antes había que colocar .jpg en la imagen, y ahora directamente el buscador me ofrece la variabilidad de mostrarme el video, la imagen, el GIF y el texto. Realmente muy bueno. Un buscador por campo. Una página web típica está compuesta por los siguientes campos importantes: título, dominio, host. Ingresa a un campo de registro. Algunos motores de búsqueda te permiten recuperar utilizando la etiqueta correcta del campo en combinación con sus términos. ¿Se escucha bien? Bueno, supongo que sí. Sí, perfecto. Bueno, búsqueda por título. El título aparece en el recuadro azul, este que está acá, donde nosotros colocamos título directamente en la barra del buscador y ponemos título, entre comillas, informática médica. Entonces el buscador va a ir directamente a indexar la información que tenga las páginas donde el título sea informática médica. Muy bien, búsqueda por dominio. Esta búsqueda más sectorizada, ¿recuerdan la unidad número 2, donde vimos introducción a la búsqueda, donde hicimos todo el diagnóstico y donde de alguna manera, cuando hablábamos de Internet, hablábamos de los dominios, de a quiénes pertenecen estos dominios, y habíamos seleccionado o advertido que existen los dominios de sitio educativo, que son los .edu, los .com comerciales, los .gov, sitios gubernamentales, no militares, los militares, los sitios NET, que son redes o proveedores que me brindan sitios, o los OR, que son sitios de organizaciones sin fines de lucro, por lo general la Organización Panamericana de la Salud, la UNESCO, por lo general son sitios que me permiten este tipo de acceso. Yo puedo realizar una búsqueda y puedo buscar qué hay de hipertensión en todos los sitios edu o de las universidades del mundo que hablen sobre hipertensión. Básicamente puedo hacer la búsqueda con este tipo de sitio, de dominio, perdón. Búsqueda por sitio también. Lo que pasa es que el recuperar el sitio, habíamos dicho anteriormente que era difícil que nosotros recordáramos el sitio, pero muchas veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de recordar el sitio, o recordar por lo menos de cómo estaba compuesto el sitio, las palabras del sitio, nosotros podemos solicitarle al buscador que vaya al sitio www.unc.edu.ar y seguramente me va a devolver la página de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto quiere decir que yo sé que la cátedra de informática médica forma parte de la currícula y de las materias de la universidad y de la Facultad de Medicina, pero no me puedo acordar, no puedo ingresar al sitio, puedo solicitarle al sitio que me ubique la página de la universidad para poder entrar a la cátedra de informática médica. Básicamente es eso, a través de solicitarle en la barra de búsqueda
la búsqueda del sitio directamente colocando la palabra o la expresión que les estoy mostrando ahora. Búsqueda por URL, también puedo hacer una búsqueda por URL, donde yo puedo buscar o pedir o solicitar el nombre del archivo que tiene una parte del URL o el sitio que puede encontrar más rápidamente haciendo la búsqueda y dándole la pista al buscador que diga anatomía PDF. En este caso me va a traer todos los documentos en PDF que hablen de anatomía. Todos los sitios en realidad. Bueno, búsqueda por vínculo. La búsqueda por vínculo, muchas veces, muchas páginas ofrecen, cuando nosotros hablábamos de valorar los sitios, tanto de presentación como de contenido, nosotros hablábamos de que dentro de los contenidos, de la presentación, perdón, había lugares que me permitía saber si tenía actualización, fecha y también si tenía link. Cuando se referencia a los links, me asocia a otros sitios que me permiten ir a buscar información que me sugiere el dueño del sitio. En este caso, yo la búsqueda por link puedo saber y conocer quiénes vinculan el sitio de la Cátedra de Informática Médica como ejemplo. Si ustedes entran a las páginas de PubMed, Cielo, Vireme, Pago, etcétera, etcétera, van a encontrar muy probablemente a los costados links que me asocien la búsqueda con otras páginas que hablen del tema. Esto también me permite saber qué páginas de Internet o qué sitios de Internet también utilizan mi link como consulta. Búsqueda por imágenes, esto se los repetí anteriormente, que ya no hace falta, porque directamente al colocar en la barra de búsqueda del buscador individual general o específica, me va a traer la imagen dentro de la solapa. Soluciones rápidas que se me pueden encontrar dentro de la búsqueda. Si busco ya una recuperación de 1 millón de documentos, muy probablemente haya ingresado un solo término, que es demasiado común. Por lo tanto, estamos sugiriéndote que busques, como lo habíamos hecho en las bolillas, en las filminas anteriores, que coloques por lo menos 3 expresiones de búsqueda, que es la hipertensión arterial, por decir un ejemplo, o hipertensión arterial, o patología que involucre hipertensión arterial, o definición de hipertensión arterial, o tratamiento de hipertensión arterial, o definición de hipertensión arterial. O sea, buscar de alguna manera la combinación de frases, porque si no, vamos a encontrar una respuesta tan amplia que nuestra búsqueda va a terminar en un fracaso y muy probablemente termine, como hacen la mayoría de ustedes, quedándose con los 4 o 5 primeros búsquedas que me da el buscador general. Si su búsqueda recupera muy pocos documentos, probablemente está buscando en un lugar equivocado de la búsqueda, es demasiado limitada. Muy bien, esto también tiene que ver con la utilización de la estrategia. Por lo tanto, siempre sugerimos que ustedes elaboren, no me voy a cansar de repetirlo, una estrategia a la hora de buscar, coloquen operadores booleanos, utilicen expresiones de búsqueda, indexen información a donde quieren buscar y repitan la búsqueda, corrijan la expresión, usen adjetivos, usen sustantivos y hagan una combinación que les permita tener o recuperar mayor cantidad de información. Lógicamente, si hay información que ya es limitada de por sí, porque puede ser un tema como acidosis glutárica tipo 1, que es una enfermedad básicamente que no se replica, de muy poco contenido, o que no hay muchos casos, al hacer este tipo de búsqueda, me permite a mí seleccionar la mejor calidad de información que haya sobre ese tema. Si su búsqueda recupera el mensaje 404, not found, significa que o desapareció el sitio, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que es muy común que en los sitios o dominios que no pertenecen a bases de datos específicas de medicina, estos sitios que no son mantenidos y que de alguna manera no son representativos de medicina,
puede ser que desaparezca. Siempre estamos hablando de búsqueda de información médica. Si ustedes hacen una búsqueda general, como la que le pedimos en la anterior búsqueda, y recopilan información, se darán cuenta que la torta que mostramos en la unidad número 2 se vuelve a repetir. Muchos intereses comerciales, asociaciones de pacientes, la venta de un producto, y en realidad muchas de esas fracasan esos sitios y desaparecen, o el dominio es de alguna manera dado de baja. Pero también recordar que si me aparece esto, también debo repetir la búsqueda o corregir la búsqueda. Este mensaje le informa que el archivo que está buscando se ha mudado, retirado, renovado o no existe. Búsquedas generales. Temática para realizar la búsqueda. Existen dos formas de búsqueda, la búsqueda temática o la búsqueda por palabra clave. La búsqueda temática les ofrece al usuario una serie de temas o áreas. Al seleccionar uno de ellos se abren nuevas opciones de subtemas y esta subdivisión me permite a la vez hacer una búsqueda. Nosotros en realidad sobre las búsquedas temáticas sugerimos que lo hagan a través de palabras clave, porque la palabra clave o la búsqueda a través de palabras clave, la mayoría de los buscadores específicos sugieren búsquedas por palabras clave. Si bien Google en las búsquedas generales me ofrece un tutorial para búsquedas temáticas, nosotros le sugerimos, ya lo vamos a hacer como ejemplo, las búsquedas por palabra clave. Es una palabra, esto es una búsqueda más lenta, pero de mayor precisión. Es ideal cuando se necesita encontrar una gran variedad de fuentes sobre un mismo tema. Distribuidores de base de datos específicas por materia. Los distribuidores, vamos a tener en realidad dos formas de hacer este tipo de búsqueda o distribuidores por materia. Por suerte, si todo sale bien, la otra clase vamos a tener con las bibliotecarias, que nos van a dar una clase sobre cómo están distribuidas las búsquedas de información médica, cómo sugieren hacer la búsqueda y cómo está presentada la búsqueda en los portales bibliotecarios o de bibliografía. Esto está muy bueno porque les va a permitir a ustedes también a ampliar el conocimiento de qué otras maneras o formas podemos hacer búsqueda. Recordemos que la mayoría de las bases de datos médicas importantes que hablan de temas importantes son pagas. Sin embargo, la Universidad Nacional de Córdoba, a través de un convenio con el Ministerio, la Secretaría de Educación y de Ciencia y Tecnología, tiene acceso a gran cantidad de bases de datos donde ustedes pueden acceder a través de la búsqueda de máquina o de IP de la universidad a este tipo de información. Por eso nosotros las invitamos a las bibliotecarias a que también les den un pantallazo de la cantidad de posibilidades que tienen dentro de la búsqueda de información, lo cual es tan importante en este momento. Y base de datos específica, esto es cuando ya nos referimos a bases de datos dedicadas a una sola materia, como les había dicho anteriormente, creadas por profesionales, investigadores, especialistas en temas determinados, o asociaciones de profesionales, o organizaciones, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, que se dedican específicamente a la única materia que a nosotros nos interesa ahora, que es la medicina. Medline, Lilac y otras. Medline es la biblioteca, por así decirlo, la base de datos más importante del mundo, donde ahí se indexan, acá dice 11 millones, pero nosotros ya sabemos que son más de 50 millones de registros de literatura biomédica de todo el mundo. Esta biblioteca fue creada en 1966, que contiene áreas de medicina, enfermería, odontología y medicina veterinaria. Esta base de datos, que también tiene su homónimo en Lilac, que es lo que comprende la literatura relativa a ciencias de la salud pública en países latinoamericanos y del Caribe, en su base en Vireme. Lo más importante, para no confundirlos, para que empiecen a indagar sobre toda esta información que les estoy dando, es que estas bases de datos son consultadas
prácticamente por todos los profesionales de ciencias de la salud. Y nosotros lo que queremos es invitarlos a que se amiguen con estas bases de datos y comiencen a indagar en la búsqueda. PubMed, Lila, Desastres, Pau, Lila, tienen una forma de búsqueda muy particular que requiere destreza y habilidades, pero que es muy rica a la hora de encontrar información. Por supuesto, voy a darles una mención general a PubMed Central. Mainland Plus, esta base de datos está muy buena y la recomiendo porque esta base de datos está con un lenguaje para el público en general. Todo lo que dice está dirigido básicamente a la búsqueda general de información médica. Recuerden que en la unidad que vimos anteriormente, en esta torta proporcional, mucho de la búsqueda de información lo hacían los pacientes o público en general, que creía que tenía una enfermedad o síntoma y que de alguna manera, en vez de acudir al médico inmediatamente, lo primero que hacía era acudir a internet, y que de esta forma, a través de esta búsqueda, se autodiagnosticaba y que de alguna manera esto lo ayudaba a tener una visión y en vez de ir al médico generalista iba al especialista. O sea, me duele la cabeza, entonces voy al neurólogo en vez de ir al médico clínico, o creo que tengo una determinada patología y por lo tanto voy al determinado médico porque creo yo que tengo la patología. Entonces Mainland Plus generó toda una base de datos pedagógica, explicativa, que no reemplaza al médico, por supuesto, pero sí guía al paciente o al público en general con un lenguaje claro para que de alguna manera se acerque a la información más acertada para que tome una decisión con respecto a su salud correcta. Bueno, Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, más todas estas bases de datos trabajan muy bien y han indexado páginas y cientos de miles de estudios con respecto a todas las patologías existentes, de todas las que tienen que ver con ciencia de la salud, en enfermería, odontología, kinesiología, fonoaudiología, nutrición, y me estoy olvidando, y por supuesto medicina veterinaria. Y también hay mucho de bioingeniería. Muy bien, etapa en el proceso de la búsqueda. Seleccione un tema de salud, obtener en los descriptores de ciencia de la salud exactos en base del problema clínico planteado, seleccionar la base de datos adecuada para la búsqueda de información, utilizar las herramientas de la base de datos a fin de lograr mayor o menor especificidad de la búsqueda. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los descriptores de salud? Los descriptores de salud nos permiten, básicamente, tener el nombre propio de cómo es la mención correcta de la patología que quiero buscar para poder hacer la búsqueda en la base de datos. Voy a darles un ejemplo muy simple. Uno puede hacer referencia al cáncer de mama, y sin ninguna duda todos vamos a estar familiarizados que el cáncer de mama, perdón, vamos a estar referenciados y a entender que es el cáncer de mama. Sin embargo, si yo quiero hacer una búsqueda en internet o en una base de datos, la palabra correcta para buscar sería carcinoma de mama. Podemos hablar de caída de cabello. ¿Qué es la caída del cabello, básicamente? Una patología que tiene síntomas y signos de otro tipo de patología. Pero la búsqueda correcta sería la alopecia, que es la caída del pelo. Podemos hablar de me duele la cabeza. Entonces, ¿cómo busco dolor de cabeza? Y en realidad la palabra correcta sería cefalea. Los descriptores en ciencia de la salud, los DEC, que es un acrónimo de descriptores de ciencia de la salud, me permiten entender cómo es la expresión correcta en inglés, en castellano y en portugués. Esto me va a dar la facultad de poder recibir a los descriptores, perdón, recibir no es la palabra correcta, de poder decodificar la información en que está escrita. Ya vamos a hacer un ejemplo, esto quédese tranquilo, vamos a buscar algo, pero la idea es que ustedes cada vez que se planteen una búsqueda de información
médica acudan a los descriptores de ciencia de la salud o a los DEC para que puedan saber cómo está descrita la patología. A ver, reemplazo de cadera, displasia de cadera, hay una enorme cantidad de definiciones o de descripciones de las patologías en inglés, en español y en portugués, que para ser buscado y obtener correctamente la búsqueda científica de artículos científicos deben estar pronunciadas o escritas correctamente. Entonces, los descriptores de ciencias de la salud me va a dar el vocabulario estructurado trilingüe de cómo se da la palabra, creado por Vireme para indexar artículos de revistas científicas, libros, localizando información científica en las bases de datos que anteriormente les mencioné. Desarrollado por la National Library de Medicina, esto me permite, como repetí anteriormente, buscar la información correcta a través de la denominación del nombre correcto para buscarla. Esta temática son más de 28.000 términos, en realidad son muchos más. Muy bien, se puede ingresar primeramente a la biblioteca virtual de salud. Nosotros toda esta información se la vamos a dejar, está escrito en el apunte, va a estar escrito en los anexos que les vamos a dar. Si ustedes entran al aula virtual, van a encontrar varios anexos para leer. En estos anexos también está cómo hacer la búsqueda de los DEX. Es importante, chicos, que siempre ingresen al aula virtual porque hay material. Nosotros nos gustaría estar hasta las 5 de la tarde dándole clase, pero está comprobado que no va a funcionar. Así que la idea es que ustedes tengan esta teoría fuertemente y después la refuerce con los ejercicios que les vamos a dar y con la literatura que le damos anexa más el manual del apunte. O pueden entrar directamente a los DEX, en ambos casos para el idioma español si tiene, y una vez que esté en pantalla, hacer clic en las consultas, finalmente seleccionar el permutado me va a permitir buscar la palabra correcta, esto de la biblioteca virtual, acá están los DEX, hacer la consulta, hacer la búsqueda por palabra. Nosotros preferiríamos que ustedes utilizaran la consulta por índice. Esta consulta por índice me va a dar, me va a traer todas las palabras que yo crea que pueden tener. Supónganse, habíamos hablado de carcinoma, poner cáncer de mama, y no sé si es cáncer de mama o carcinoma, y puedo colocar directamente CA-CAR, y me va a traer todas las palabras. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto, y me va a devolver todas las posibles combinaciones existentes o correctas del idioma inglés o español o portugués de cómo es la denominación de carcinoma de mama o de displasia o de traumatismo craneoencefálico o de alopecia, etcétera, etcétera. Voy a la raíz, al permutado, ¡oh! Se acabó. Voy a la raíz o al permutado y esto me va a permitir tener a mí la devolución. Voy a poder ingresar, de esta forma voy a tener toda la información a la cual, y me va a describir, vamos a ver si lo hacemos con el doctor Yuri ahora una búsqueda, y me va a poder permitir tener información de todo el árbol en donde está descrita la información y la clasificación de la información, y me va a decir en qué base de datos se encuentra ese artículo que yo seleccioné, la fecha de la publicación.